Así es. Bueno, pues como siempre lo hemos puesto a grabar nuevamente. Así que bueno, pues nada, pues estupendo. Vamos hoy a ir a este tema de la. Vamos a intentar hacer una clase, pues que no sea tampoco muy pesada, porque yo, por ejemplo, lo de un curso, de un curso, bueno, ya he dado algunos tratos en relación con estos temas, y es que, claro, en pocas horas, en los 5 métodos de los ingresos o, por ejemplo, otras cosas, pues claro, es muy complicado. O sea, es un tema absolutamente complicado. Entonces, pues bueno, simplemente porque yo quería borrar esto, pero bueno, ya aprovecho para Y, saludaros. y sobre todo, Manuel, tal y como estábamos comentando antes, que yo creo que a los compañeros le habrá pasado lo mismo, el hecho de coger el BOE con la transposición o la resolución de la norma de registro de valoración de ingresos, el hecho de leerla no es que no aclare, pero sí que dificulta entender la diferencia de coger, para ir al grano, la diferencia de coger la NIF 15 y de coger la resolución es que la NIF 15 tiene muy claro cómo van los pasos y si coges la resolución es difícil identificarlos porque no te dice paso 1 viene toda la norma, paso 2 viene toda la norma, sino que está repartido por distintos artículos y por distintos capítulos. Y Cuesta, eso incluso aquí en España nos dificulta aún más poder entender bien la norma. sí, cuesta un poco entenderla. Eso yo quizás sería en algún otro momento, o como comentábamos, a lo mejor en algún momento, intentar ayudar a asociar los artículos con los pasos, que puede ser lo más interesante, ¿no? De cara a esto. Y entonces, el motivo de acelerar un poco quizá a esta parte de reconocimiento de ingresos y todo esto es porque, y bueno, al final por lo que estamos hablando, tiene ya consecuencias fiscales, ¿verdad? Tiene Sí. consecuencias fiscales en la presentación del primer pago fraccionado. Entonces, pues bueno, oye, pues hay que prestar un poco de atención en estos primeros meses. Así que, bueno, pues vamos a ver si a lo mejor a algún cliente vuestro le afecta o no, no lo sabemos. Pero bueno, Y simplemente. sobre, y ¿Mm? sobre todo, Manuel, como vas diciendo, yo creo que tenemos que trasladar la importancia de que vayan advirtiendo a sus clientes, de que se vayan implicando el órgano que formula las cuentas anuales, de la importancia que tiene de hacer un buen análisis de esta norma y qué Ajá, impactos tiene sobre el negocio. efectivamente. Para que no esperen, no, que venga el auditor, todo lo hacen como lo venían haciendo, no, no, Sí. hay que trasladarle a ellos la presión de Ajá, que, oye, la responsabilidad es tuya ajá, de implementar esta normativa nueva de resolución de ingresos, la NIF 9 ajá. y, bueno, todo lo que hay, porque no es que solo afecte, como bien cambia valor razonable, hay también existencia, es decir, todo el compendio de normativa que tenemos aprobada y que entra en vigor el 1 de enero de 2021, el Ajá. cliente o el órgano que formula las cuentas anuales tiene que ser responsable de que se esté implementando, que se esté haciendo el estudio, de qué manera está impactando en el negocio, de qué manera le va a impactar en el negocio. Efectivamente, no un cambio menor, ¿eh? Se puede entender que es un cambio menor, pero realmente en algunos casos pueden suponer cambios a nivel de sistema de control interno, ¿vale? Claro, Eh, y que no todo el mundo a lo mejor tiene la estructura que en su Ujú. momento tenían pues, todas las cotizadas cuando transpusieron cuando se aprobó la NIF 15 y se aplicó la NIF 15. Sí, tú fíjate que a mí me da la impresión, Carlos, que incluso no en las grandes cotizadas, pero tú ves las cuentas anuales de cotizadas más normalitas y me da la impresión de que no, incluso a esos niveles, digo, estamos hablando de lo que no es, todo lo que no es IBEX 35, ¿verdad? No hay un análisis así muy profundo en muchos casos. Y luego a lo mejor te va, yo sé que esto no hace mucho patria, pero bueno, te va a lo mejor a cuentas anuales de empresas extranjeras, de Francia, de Alemania, y ves cómo eso se toma un poquillo más en serio, ¿no? O sea que me parece interesante. Digo, el análisis de las diferentes obligaciones de desempeño, de los contratos Correcto. que tienen que figurar en la memoria, ¿vale? Así que, Exactamente, la información a dar que es muy importante. Al fin y al cabo, yo creo que está muy bien, pero la revelación que se tenía que dar de cómo la han implementado, qué impacto han tenido, cómo la van a aplicar, si es retrospectivo, si es prospectivo, incluso aunque no la apliquen tal, dar la información como si dan algunas compañías de qué impacto tiene en el comparativo, aunque no se exprese el balance, pero sí, si te das cuenta, Manuel, la mayoría sí daban una información en un cuadrito
qué impacto tenía, donde cantaba tanto lo que veíamos con lo de la NIF 15, lo de, oye, qué impacto tenían las reservas, que le estaba afectando a sus accionistas, los activos por impuesto diferido, porque si había ingresos de ejercicios anteriores que no se tenían que dar ejercicio anterior y que se tenían que dar pues tenían una serie de pagos que eran anticipados, que es lo que aparecía como incremento de activos financieros. Y eso ya también le lleva a evaluar la capacidad de recuperabilidad del resto de activos financieros, cómo van a calcular el nuevo impuesto sobre sociedades, es decir, que ahí la verdad que tenemos bastante lío y tal y como dice la norma, que aunque eso ya sea al final en la transposición de cómo van a decidir, si la compañía, que yo creo que eso no debería de cogerlo nadie o de aceptarlo, es voy a seguir para los criterios, para los contratos que tenía abiertos el criterio antiguo y para los nuevos contratos el criterio nuevo. Es que estaríamos hablando también de que le dan la posibilidad a las compañías de poder llevar una contabilidad dual y yo creo que Claro. eso también sería una locura bajo mi punto de vista. No sé tú qué opinas, Manuel. Hombre, a mí particularmente me gustaría que si, por ejemplo, se da la opción de hacer información financiera comparativa, que en el fondo parece lo más coherente. Tú tienes pues, cifras comparativas del año 2019 adaptadas con unos impactos, pero, por ejemplo, se da la opción de no tener información financiera comparativa. Entonces hay un régimen transitorio muy extraño. Sí. Porque, por un lado, a lo mejor no hay información comparativa, pero la fecha de primera aplicación, en criterio general, es el 1 de enero del 21. De Claro, 21. ahí en algunos casos tienes que hacer algunos ajustes, pero es que hay diferentes grados de ajustes. O sea, se diferencia entre si hay contratos terminados, si contratos que están Correcto. terminando, contratos que están en vigor, y incluso hay diferentes criterios de graduación. Y a mí la verdad es que me genera bastante incertidumbre, ¿no? Claro, tú ponte en el pellejo en este caso, o nos pongamos en el lugar de los administradores o de los equipos de contabilidad de las compañías y luego como auditores, que los contratos antiguos sigan registrándolos hasta que terminan con el criterio antiguo y que los nuevos contratos que se firmen a partir del 1 de enero de 2021 lo estén entrando según el criterio de la NIF. Es verdad que tiene, y aparte, incluso en esos criterios que parecen como más suaves, hasta se complica la cosa. Fíjate que era más fácil, por ejemplo, la transición que hubo, que era más complicada, la del plan antiguo al plan nuevo, al 2007, que estas transiciones que se plantean para, por ejemplo, instrumentos financieros y para ingresos se está todo muy enrevesado, ¿eh? Mi punto de vista, ¿eh? O sea, No, totalmente de acuerdo. Y aparte que si vemos lo que veamos con lo que veníamos comentando en el IFRS 9, que no es una adaptación como tal de la IFRS 9, es que luego también tiene su toque con cosas del PGC, me refiero que hay un mix que bueno, un tema, no terminamos de aliarnos a las NIF. hay un tema interesante, ese es un tema que tampoco un día tocaremos, porque fíjate que habla, y habla de una cosa que de la cartera de valor razonable con cambio en el patrimonio neto, y te dice en la exposición de motivos, te dice que tú vas a llevar a esa cartera aquellos activos que sean para cobrar o para vender. Cuando, desde el punto de vista de NIF, es cobrar y vender. Cobrar y vender. Entonces, ya, ahí, ostras, ahí hay un tema que hay un tema que genera, no es que genere controversia, es que tiene que poner y. Entonces, pero bueno, eso será un momento de. Ya lo Lo hablaremos, tocaremos. porque es un tema, fijaros, un tema que no parece muy claro en la norma 9. Sabéis que, y con esto voy a terminar con lo de la 9, ¿vale? Sabéis que la cartera 9, o sea, los instrumentos financieros tienen designaciones por modelos de negocios naturales, lo que se llama una clasificación natural, y luego una clasificación, podemos decir, artificial, que es lo que se llaman los activos financieros designados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la clasificación natural de las acciones, ¿cuál es? Activo a valor razonable con cambio en cuenta de resultados. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es la clasificación designada, forzada? Bueno, a valor razonable con cambio en patrimonio neto. ¿Vale? O sea, es un forzado, ¿vale? Luego, sí, creo que tenemos inversiones en empresas del grupo y todo eso, que es algo más a nivel español, ¿no? Pero es un tema que me falta ahí un poco de sustancia, ¿eh? Me falta un poco
Y bueno, pues vamos a empezar un poco con los pasos, porque mira, no sé si recordáis esto que vivo otro día con Carlos, Exacto. bueno, los 5 pasos famosos, ¿no? Bueno, identificar el contrato, identificar las obligaciones de cumplir con el contrato. Entonces nosotros nos vamos a centrar en estas dos, porque claro, yo cuando identifico un contrato es interesante ponernos, es decir, no sé si me escucháis bien, porque yo en principio voy a hablar un poco más fuerte, porque no llevo los auriculares, pero bueno. Identifico el contrato y claro, dentro de un contrato me tengo que poner un poco en los zapatos, me tengo que poner un poco en los zapatos del cliente, o sea, el cliente que espera de mí, ¿vale? Pues el cliente espera de mí, por ejemplo, en el caso de un concesionario de coches, pues que le voy a entregar el coche, pero además le voy a dar un servicio de mantenimiento de vehículos y aparte le voy a dar alguna cuestión más de tipo gratuito, por ejemplo, ¿no? Vale, eso un poco qué es lo que espera el cliente, eso serían esas obligaciones de desempeño, ¿vale? No sé si hay alguna consultilla por ahí o algo No, así. han dicho que se escucha perfecto, Manuel. Se escucha bien, ¿no? Sí. Vale. Entonces, claro, Gracias, Silvia. yo aquí, gracias, aquí lo que hago es que identifico cuáles son aquellas obligaciones de desempeño y he intentado, a mí me gusta decir obligaciones de desempeño, pero como Alica pone, bueno, Alica pone obligaciones de cumplir el contrato, pues vamos a poner obligaciones de cumplir con De el cumplir el contrato. contrato, así es. O sea que básicamente para no despistarnos y tener todo un mismo lenguaje, por lo menos a nivel nacional, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces vamos a ver un poco estas cosas porque son importantes. Fíjate que te dice un tema, el otro día ya lo comentamos, pero fíjate que te dice, estos pasos tienen que ser secuenciales. Fíjate, te Así dice, es. un contrato, ¿qué es? Este sería un poco incluso de los primeros artículos de la resolución. Contrato puede ser escrito, oral, implícito, como consecuencia de un comportamiento esperado por la entidad. Claro, yo imaginaros que yo voy a comprar al Primar, en el Primar cuando voy a comprar camisetas, pues no me hace firmar un contrato, pero sin embargo luego me da un ticket, ¿no? Que de fondo hace esas funciones, ¿no? Pues bueno, pues ya está, de alguna forma ya tenemos un vínculo, Por lo menos los 30 días de la devolución, ¿no? Además, si recuerda, Manuel, cuando comentamos en la anterior presentación, cuando decíamos que un contrato puede ser escrito, era implícito, pues ya había algunos comentarios como diciendo, pues sí que tenemos que creernos cosas en el sentido. Es verdad que la norma en este aspecto lo comenta porque no vamos a tener un contrato por cada venta. Dependiendo del tipo de empresa, el contrato puede ser una factura, un albarán de entrega, como tú bien comentas, un ticket, y no va a tener un contrato en sí, como puede ser una constructora o como puede ser aquellas compañías que contabilizan sus ingresos, como la consulta del ICAP de llave en mano, ¿vale? Que se pide una construcción de un determinado elemento. Es decir, aquí sí que es verdad que vamos a tener que identificar qué es un contrato, pero ojo, tenemos que estar o tener la mente abierta de que no es un contrato como tal firmado, sino que esto puede ser escrito, oral o implícito, o del comportamiento que llevaba haciendo anteriormente la empresa, o cómo iba transfiriendo el control, o básicamente es intentar entender qué es lo que le hace a la empresa transferir el control del bien o servicio. Y ahí, en el momento en el que se da, esa es la única manera que vamos a tener para poder identificar el contrato. ¿Vale? Correcto. Entonces, claro, fíjate, dice, pues para yo seguir reconociendo ingresos, se tienen que cumplir estas condiciones, ¿vale? Entonces, Correcto. o sea, ¿el contrato está aprobado por ambas partes? Sí. Ahora veremos una cosa relacionada. Sí, dígalo. Y además, Manuel, fíjate lo importante que es esta primera parte, porque esta primera parte puede ser súper importante en los contratos con el sector público, para entender cuándo las condiciones de los contratos del sector público son exigibles, cuándo van a estar aprobadas y también intentar identificar si hubiera o existido alguna contraprestación variable. Pero aquí es muy importante para el sector público. Correcto. Ahora veremos un ejemplillo de sector público que os va a gustar, ¿vale? Después dice, es posible identificar derechos y condiciones de pago en relación con bienes y servicios. Es decir, vale, es otra condición que se cumple. Después dice, es posible identificar derechos de carga, que tiene fundamento sustancial comercial, ¿vale? Importantísimo.
O sea, que es importante. Y luego, lo más importante, que es probable que yo vaya a cobrar. Atención, aquí no te está diciendo que vaya a cobrar, sino que dice que es probable, con lo cual también introducimos un factor de incertidumbre. Es decir, bueno, pues sí es posible que vaya a cobrar, pero lo mismo no voy a cobrar. Por eso, ahí es donde entra la cuestión, ¿verdad?, de los pagos variables, ¿eh? De la Correcto, contraprestación ahí teníamos variable. exactamente, le dejas ser un activo, habría una parte como de activo contingente, entre comillas. El tema que, como tú bien comentas, es que básicamente esto podría ser una plantilla que podríamos prepararnos como un test o un checklist de las transferencias o las ventas de las compañías. Como hemos dicho, ¿se comprometen a cumplir sus respectivas obligaciones? Sí. Oye, pues seguimos que hay un contrato. ¿Es posible identificar los derechos de cada parte y las condiciones? Sí. Seguimos a la siguiente. ¿El contrato tiene fundamento, sustancia comercial? Sí. En el momento en el que alguno de ellos no se cumpla, no tenemos un contrato. Correcto, efectivamente. Como bien dice Carlos, esto es secuencial. Efectivamente, hacemos así, y hace, ¡oh! Se me ha ido la pantalla. ¿Qué ha pasado? Yo creo que esta es la transparencia Ah, negra. ostras, la transparencia Ah, negra. Ah, el negro no trae buena suerte. aquí está. Bien, aquí está fíjate lo que te dice. Entonces, claro, aquí está la cuestión. Es probable que reciba la contraprestación. Vale, como bien dice, pues son esas 5 pantallas, digo, esos 4 pasos. Si no se cumple, pues entonces ya no hay ni paso 2 a paso 5, sino, pues como no existe el contrato, ¿para qué vamos a seguir, no? Y sí, con ese tema, ¿vale? Correcto. Y además, como tú ahí has comentado, Manuel, si cumplimos todas las condiciones, existe un contrato y únicamente deberíamos de reevaluar las condiciones de ese contrato cuando exista un cambio significativo en el contrato. Si no, mientras este Correcto. contrato seguiría vigente el resto de las operaciones que vaya haciendo la compañía o que cambien las circunstancias, como por ejemplo podríamos tener un deterioro de los flujos a cobrar. Correcto, correcto. Vamos a ver alguna cosilla que había por aquí, no en este, bueno, este es el paso 2, pero antes de pasar a eso me gustaría comentar, Carlos, alguna cosa más que no lo hemos puesto en transparencia, Sí, pero bueno, me resulta interesante. Por ejemplo, el tema de la combinación de contratos, ¿no? Que es un tema, correcto. combinación de contratos, ¿vale? Porque puede haber contratos combinados. Entonces, dice, los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único, objetivo comercial único. Tendríamos que responder a esa pregunta. Pues sí. Pues entonces aquí combinar, ¿no? Correcto. ¿Vale? Ahora bien, dice, si es que no, digamos, vamos a poner otro color. A ver si me desaparece el color. Me ha desaparecido el color bueno. Si es que no, dice, el importe de la contraprestación a pagar, contraprestación, el precio de desempeño de otro contrato, contraprestación depende del precio del precio o desempeño, perdón, o desempeño del otro contrato, del otro contrato, o de otros contratos. Bueno, pues si es que sí, hay combinación. Y eso, y luego, y si es que no, pues ya te iría a otra parte final, que se me han ido los colores, ¿no? Entonces ya te iría a otra parte final, que sería si los bienes o servicios comprometidos son una obligación de desempeño única. Única, ¿no? Que sería si es única. Si es que no, digamos, aquí la voy a poner como que no, entonces digamos que no habría combinación, ¿vale? Se ve ahí un poco raro, ¿no? Pero vamos, digo, entonces, fíjate lo que te dice, por remarcarlo. El paquete, los contratos se negocian como un paquete de obligación comercial único, sí. Pues
hay una combinación. Si es que no, pasamos a la siguiente etapa. El desembolso depende del precio o desempeño de otro contrato. Si es que sí, hay combinación de contratos. Y si no, pues volvemos a hacernos una última pregunta. Si los bienes o servicios son una obligación de desempeño única, obligación de cumplir con el contrato única, y si es que no, pues no hay combinación de contratos, ¿vale? Simplemente un poco por esta cosa. Y luego alguna cosilla más que puede ser interesante en relación con este tema, que son las modificaciones. A un segundillo, a ver, descartamos la esta. Y ahora serían las modificaciones del contrato, que en este caso sería, bueno, pues si hay una modificación contractual es cuando hay un cambio, una modificación contractual cuando hay un cambio en el alcance, que es básicamente tuviésemos nuevos bienes o servicios distintos. Claro. O ¿vale? Un cambio en el precio. Exactamente, en el precio habitual. O podría ser un contrato separado, adicional, es decir, un contrato y luego que firma otro contrato. Efectivamente, podría ser sobre el mismo bien. Correcto. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tú modificas un contrato separado, cuando tú tienes un contrato separado, la forma de contabilizar es diferente. Claro, estamos hablando, imaginaros que tuviéramos 2 o 3 contratos en la empresa, pues es una cosa muy sencilla. Cuando tenemos muchos clientes, pues esta mecánica se complica mucho. Por eso la norma de ingresos, el llevar un control adecuado desde el principio, pues se convierte en una cosa primordial. Y además, Manuel, como aquí también tenemos la modificación de contratos, que básicamente pudiese o se podría dar el caso de que cancelaran el contrato anterior y que se creara un nuevo contrato. Efectivamente. Es una modificación de los bienes y servicios, pero no su precio. Es decir, que podríamos tener ahí diversas casuísticas. Además, en la NIF 15 aparece otro concepto que serían nuevos bienes o servicios que no son distintos, ¿vale? Que sería el catch up, que le llaman en la NIF 15. Pero bueno, es verdad que aquí teníamos un tema bastante, no es complicado, sino que es verdad que necesitaremos conocer, o el cliente, muy bien su negocio a la hora de poder identificar si es combinación de contratos, como tú bien has comentado anteriormente, si tenemos una modificación de contrato y sobre todo la identificación de ese contrato. Efectivamente. Fijaros, vamos a ver ahora un poco lo que pasó en el año. Manuel, si te parece un comentario antes de pasar al caso práctico, que por dar así a la identificación del contrato un par de puntitos más, si llegado el momento, por ejemplo, se identifica un contrato, pero por lo que sea luego no se cumplen todas las condiciones y ya hemos recibido dinero, ¿vale? El importe que se reconozca tiene que ser reconocido como un pasivo, ¿vale? Y solo se imputaría a ingresos si la entidad no tiene ninguna obligación por entregar, es decir, del contrato original no le quedase ninguna obligación por entregar y ha recibido toda la contraprestación, el contrato se haya resuelto o posteriormente en alguna negociación se concluyera que sí existe de nuevamente contrato en una negociación y acordaran las diferencias que tiene. Si no, esto se mantendría como un pasivo. O un pasivo, correcto. Exactamente. Y por último, nada más, tendríamos que tener también cuidado en aquellas compañías en las que la transferencia del control del bien, que esto es muy importante en el paso 1, cuando se identifica el contrato, identificar cuándo se transfiere el control del bien, porque en aquellas compañías en las que la transferencia del control del bien se produce en un momento determinado, que podría ser, imaginaros, a los 3 años, todos aquellos ingresos que se tengan que dar no hay que contabilizarlo en ingresos, porque únicamente podremos contabilizar en ingresos cuando se transfiere el control. Es decir, que durante todo el tiempo lo que se van a ir cargando se va a ir contabilizando en existencia, ¿vale? Y en el momento en el que se termine, se transfiera el control, se procede a la contabilización del ingreso. Por eso es muy importante identificarlo en la identificación del contrato, cuando se produce la transferencia del control. Correcto. Lo que dice Carlos es absolutamente correcto. Ahora veremos, porque, oye, habéis visto, porque me dice Pilar que no ha visto lo que he escrito en la pantalla. ¿Tú sí lo has visto, Carlos, o lo de la pantalla? Yo sí lo había visto. ¿La habéis visto todo o solo...? Sí, dice Belén que sí lo ha visto, vale. Y luego dice Moisés, dice que sí,
esta resolución le sería de aplicación a los convenios de colaboración. Bueno, en principio, no sé si te refieres más por la norma de fundaciones o de asociaciones sin fines lucrativos. O sea, que yo entiendo que puede haber algún tipo de aplicación subsidiaria. Lo que pasa es que esta norma está hecha más bien para lo que es PGC normal, ¿vale? Por ejemplo, en PGC de pymes, lo que se ha hecho es pues, que se mantienen las mismas normas contables y se aplican de forma subsidiaria las normas de ingreso, ¿vale? Así que no sé si tú lo ves lo mismo que yo, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo, Manuel. O sea que sí que se aplica en el consolidado, porque claro, en el consolidado, como al final las cuentas consolidadas están basadas en lo que dice PGC normal, pues bueno, en líneas generales. También es verdad que habrá cosas que imagínate, por ejemplo, una consolidación en la que haya PGC normal y PGC pyme. Pues al final, la norma contable que aplica es la de PGC normal, por lo cual es posible, aunque yo creo que habrá poco impacto, no lo sé, es posible que haya que hacer alguna homogenización valorativa ahí, con lo cual, claro, es un follón importante, pero La fíjate, verdad que sí. hay una homogenización valorativa, una consolidación de NOSCA, pues tú fíjate la gracia, ¿vale? Bueno, vamos a ver vamos a dar un ejemplillo, porque esto de la modificación de la identificación del contrato, que parece una cosa muy tonta, pues por ejemplo, en fomento de construcción y contrata, en el primer año de adaptación, que es el mismo que estamos nosotros ahora en el PGC, pues le Correcto. costó un impacto negativo en patrimonio neto de 224 millones de euros. Es que tú Entonces, fíjate el impacto. claro, es lo que decía antes Carlos, dice, ostras, cuidado porque es que resulta que es que hay empresas que ahora en el año de transición, una constructora, pues que trabaje haciendo obra pública, pues le puede afectar. ¿Y por qué le afecta? Fijaros, le afecta por esto básicamente. Dice, Grupo FCC ha estimado que la aplicación de la NIS 15, ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes, tendrá un impacto negativo en reservas por importe de 224 vamos a decir, millones de euros, principalmente como consecuencia de la reestimación de los ingresos provenientes bajo NIC 11 y NIC 18 que no cumplen los requisitos para ser reconocido bajo la nueva norma que establece requisitos, fíjate lo que dice, requisitos más restrictivos para el reconocimiento de ingresos. ¿Por qué? Porque exige, fijaros que pone aquí la palabra aprobación por parte del cliente. Claro, ¿por qué? Porque antes contabilizaban la autovía y todo esto. Ellos decían, bueno, seguro que la Comunidad de Madrid o seguro que el ministerio tal me lo va a aprobar sin problema. Pero ahora no. Ahora hasta que no tenga el papelillo firmado del ministerio, no se puede contabilizar la modificación del contrato. ¿Vale? Así es, y lo que tú has comentado es clave y que al fin y al cabo lo que se ha traído algo la NIF 15, Manuel, cuando entró es, primer punto, unificar el modelo de reconocimiento de ingresos. Segundo, eliminar la incoherencia y debilidades existentes que había. Y luego en ella tercero creo que exige mucho más de glose de información, revelación en la memoria que exigía antes la NIC 18 y la NIC 11. Sí, yo creo que es puede ser un buen servicio para los que estéis aquí en contabilidad o en consultoría. Pues oye, y decirle, se le puede decir a la empresa que es que tienen que hacer un análisis de cómo revelan las políticas contables en la memoria, porque es que no puede ser el corta y pegar del plan general contable, sino oye, que hay que hacer un trabajo un poco más potente, ¿no? Claro. Entonces, claro, fíjate, y entonces pone ahí en rojo, dice el impacto estimado, un poquito abajo dice atiende a la anulación, fíjate lo que dice, te lo dice claro, dice a la anulación de ingresos previamente reconocidos por modificaciones en contratos de construcción no aprobados por el cliente que, de acuerdo con la normativa vigente al cierre del ejercicio 2017, la citada NIC 11 y 18, se registraban cuando existían expectativas razonables de aprobación, pero no aprobación. Correcto. Expectativas Exactamente. razonables de aprobación, pero no aprobación. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Esto es un cambio importante porque el PGC, como lo conocemos, pues tiene, como lo hemos conocido, pues tenía esas expectativas razonables, ¿vale? Bien, a ver alguna cosa que pone aquí alguien que dice, bien,
se ha visto. Dice, entonces la obra ejecutada pendiente de certificar, dice Belén, me imagino se activará como existencia y el ingreso se dará cuando se dé la entrega, que puede ser al final de la obra, aunque se certifique, ¿no? Claro, aquí va a depender de si la ejecución del contrato, entrega el control, ¿no? Aquí yo creo que, Manuel, aunque no hemos entrado directamente en ese punto, pero yo creo que básicamente que las constructoras y las sociedades concesionarias mantienen los criterios de contabilización. Yo Ya. creo que este tema por mi opinión, ¿vale? Todavía no he entrado a analizarlo a fondo lo que nos acaban de preguntar. Yo creo que estas mantienen el criterio, pero yo creo que el problema va a estar en aquellas compañías que contabilizaban lo que he dicho antes. Había una consulta del ICAC que era la de llave en mano, es decir, que cuando se transfería el control del bien era cuando éste se entregaba, Ya. ¿vale? Que es cuando asumía el cliente. ¿Qué pasa? Que a esas previamente lo que te venía a decir la consulta es que se iban contabilizando conforme se fuese avanzando y los acuerdos que había con el cliente como certificaciones. ¿Qué pasó con el momento que entró la NIF 15? Yo porque lo tengo en algunos clientes que bajo PGC de una manera, sin embargo bajo NIF 15, que al final se dieron cuenta que el punto de la transferencia al cliente se producía cuando se entregaba el bien, ¿vale? Por lo cual ahí sí va a existencia. Aquí el único tema que parece, a priori, ¿vale? Sin analizarlo todo a fondo, es que se mantiene. Sí, ya depende un poco de la empresa. Por ejemplo, mira, aquí tenemos las revelaciones que hace ACS en relación con este tema, ¿vale? Nos puede servir de referencia. Dice, el método elegido, es que no me deja marcarlo, pero bueno, dice, el método elegido es el método, aquí lo pongo abajo, unidad valorada de obra dentro del método de producción, output method. Es decir, el método no es la capitalización del coste, sino es la valoración de la obra entregada, ¿vale? Es el output method, ¿vale? Siempre, que se aplica siempre cuando, a ver si me deja esto bajar, vale, ya me ha fastidiado. ¿Ves? Ya se me cierra y ya estamos ahí. Bueno, que se cierran los PDF sobre la marcha cuando le doy ahí. O sea que, pero vamos, que en este caso, por ejemplo, en el grupo en ACS, utilizan el método de output, es decir, el método del producto, no el método del coste, ¿vale? En este caso, ¿vale? No sé si la había entendido. ¿Se ha entendido, Carlos, más o menos? Yo entiendo que sí. Vale. Vale. ¿Sí? Método de costes. En vez de capitalizar el coste, pues se entiende que se va entregando al cliente. Pero puede ser que haya contratos en los que no se pueda hacer así, ¿vale? O sea, habría que ver un poco lo que dice la memoria de tal, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora otra cosa que dice. Vamos a ver el paso 2, si os parece, ¿vale? ¿No, Carlos? ¿Pasamos al paso 2? Sí. Me parece. Yo creo que del paso 1 más o menos queda todo reflejado. No sé si. Bueno, aquí hay algún ejemplillo del IASBI que pues, lo podemos leer, pero simplemente por si queréis echarle un vistazo. Dice, un cambio no aprobado en alcance y precio, ¿vale? Imaginaros que el cliente no me aprueba algún cambio, ¿vale? Dice, una entidad realiza un contrato con un cliente para construir un edificio sobre el terreno del cliente. El contrato señala que el cliente proporcionará a la entidad acceso al terreno a los 30 días desde el inicio del contrato. Sin embargo, a la entidad no le proporciona acceso hasta 120 días después del inicio del contrato debido a los daños causados por una tormenta en el lugar. Vale. El contrato identifica expresamente que cualquier retraso en el acceso de la entidad al terreno del cliente como un suceso que da derecho a la entidad a una compensación que es igual a los costes reales incurridos como resultado directo del retraso. La entidad puede demostrar que los costes directos específicos en los que incurrió como consecuencia del retraso y prepara una reclamación. El cliente inicialmente no está de acuerdo con la reclamación. Es decir, tengo un contrato y precisamente por ese retraso pues voy a preparar una reclamación. Bueno, vamos a ver. La entidad evalúa la base legal de la reclamación y determina, entidad, es decir, yo el que contabilizo, y determina que a partir de las condiciones contractuales subyacentes tiene derechos reales, tiene derechos exigibles. Por consiguiente, contabiliza la reclamación. Fíjate que te dice que contabiliza la reclamación
como una modificación del contrato, ¿de acuerdo? Con la NIF 15, que bueno, los párrafos tal y tal, que bueno, yo particularmente os recomiendo que lo leáis, pero digamos una modificación del contrato, ¿vale? La modificación no da lugar a ningún bien o servicio adicional a prestar al cliente. Esto es importante, ¿vale? Además, todos los bienes y servicios restantes después de la modificación no son diferentes y forman parte de una obligación de desempeño. Por tanto, la entidad controliza la modificación de acuerdo con el párrafo 21 beta, actualizando el precio de la transacción y la medición del progreso hacia la satisfacción completa de la obligación de desempeño. La entidad considera la limitación de las estimaciones en la contraprestación variable, en el caso de que se pueda considerar una contraprestación variable, puesto que a lo mejor de él, o sea, se puede entender que hay un cambio, pero que pues por contraprestación variable finalmente no pudiéramos obtenerlo porque no se acepta judicialmente esta modificación en un principio inicial, ¿no? Vale. Entonces, bueno, vamos a irnos al método 2, que es, una vez que tenemos los contratos, vamos a ver las obligaciones de desempeño. Entonces, claro, aquí lo que dice es que, bueno, pues la unidad de cuenta es lo que se entiende por, a efectos de reconocimiento, es lo que se entiende por obligación de cumplimiento del contrato, ¿no? En este caso, pues eso, pues podemos tener varias obligaciones en un mismo contrato, ¿no? Entonces, de las obligaciones de entrega de bienes y servicios al cliente pueden ser tácitas o expresas, ¿no? Expresas, correcto. Y aquí, básicamente, yo creo que lo importante, Manuel, aquí con el tema de criterios es capacidad de ser distinto. Podríamos decir que el criterio uno a la hora de identificar el contrato sería la capacidad de ser distinto. Y el criterio 2 sería distinto, bueno, que viene a ser, podríamos decir que siga el mismo patrón de transferencia con el cliente, ¿vale? Por no liar, porque aquí sí que es verdad que tendríamos como algo más, pero que básicamente van a ser los criterios que nos va a llevar a qué, a ver si existen distintas en la misma o cómo lo tenemos que contabilizar. Correcto, correcto. Entonces, fíjate que aquí te dice, bueno, ¿y qué? Como él dice acá, dice, ¿y el mismo patrón de transferencia al cliente en qué consiste? Pues fíjate, te dice que cumple con los criterios de reconocimiento a lo largo del tiempo, ¿vale? Y que se utiliza el mismo método de medición de grado de avance, ¿vale? Es decir, por ejemplo, puedo tener, digamos, en principio dos servicios que presto, pero como los presto de forma solapada, realmente se convierten en una única, se convierten en una única obligación de desempeño. Obligación de desempeño, correcto. ¿Vale? Además, fíjate, Manuel, yo creo que para el primer criterio, por dejarlo todavía aún más claro, yo creo que el primer análisis que tenemos que hacer es, ¿tiene la compañía capacidad de vender estos bienes de manera distinta? Es decir, ¿lo puede vender separadamente? ¿Vale? Imagínate que vendemos, no sé, un frigorífico, un electrodoméstico y el montaje. ¿Tiene la capacidad de poder venderlo separadamente? Claro. O la garantía que va asociada con él, me refiero. Yo creo que ese es el primer, para la capacidad distinto, sería como el primer análisis que tenemos que hacer. Para saber si van de la mano en una única, en un único desempeño, o por el contrario, iría de forma separada. Claro. En todo caso, lo que estamos hablando es muy importante, porque yo creo que o sea, está claro que el contrato, la cuestión es, lo que dice Carlos es muy importante, es decir, bueno, pues puede venderlo de forma diferente, pero luego pueden tener un mismo patrón de transferencia. Y luego una cosa muy importante es, vuelvo a decir, nos ponemos en los zapatos del cliente para ver cómo el cliente percibe que se está transfiriendo ese control a él, ¿no? Es decir, ¿qué servicio percibe que se le está dando? A lo mejor nosotros entendemos que le estamos dando 4 servicios, aunque contractualmente ponga lo que ponga, y el cliente percibe que realmente estamos dándole 2, ¿no? O sea que puede ser interesante ponerse. En todo caso, lo que está claro es que es un área crítica del método de los 5 pasos y que, bueno, en algunos temas pues requiere juicios significativos, ¿no?
Claro. Y yo creo, Manuel, yo creo que para el segundo criterio, básicamente, para ver si es un mismo patrón de transferencia, yo creo que como factores podríamos decir que modifica sustancialmente o personaliza otros bienes o servicios, como sería un factor, y saber si hay alguna dependencia significativa con el otro bien o servicio, que también nos podría ayudar a identificar si todo va en la misma obligación de desempeño, obligación de ejecución, o por el contrario irían de manera distinta. No sé cómo lo ves tú. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Entonces, vamos a ver un ejemplillo para que veáis un poco cómo una cosa que parece bienes y servicios diferentes, nosotros hemos visto, realmente en el fondo ya os va a llevar una sorpresa, ¿vale? Fíjate que te dice, imaginaros que estamos construyendo un hospital para un cliente, por ejemplo, para la Junta de Andalucía. Estamos construyendo un hospital, ¿vale? Entonces, claro, construimos un hospital. Entonces, claro, la entidad es responsable, fíjate lo que te dice, es responsable de la gestión global del proyecto y además dice que identifica varios bienes y servicios a prestar, incluyendo diseño, limpieza del lugar, cimentación, abastecimiento, construcción de la estructura, cañería, instalación eléctrica, en fin. Vale. Si te das cuenta, como ha dicho Carlos antes, los bienes y servicios acordados pueden ser distintos. ¿Lo veis aquí? Así, oye, si es que tiene cimentación, tiene limpieza, porque dice, bueno, cimentación y estructura, vale, pues es construcción, pero es que tiene la limpieza y tiene equipamiento y finalización, pero a lo mejor es diferente, ¿vale? Pues al principio podemos pensar que esos son bienes y servicios distintos, porque el cliente, como dice aquí, podría beneficiarse de forma distinta junto por sí mismo o junto con otros recursos ya disponibles, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Es que en el contexto del contrato, como dice aquí, en el contexto del contrato, los bienes y servicios no son distintos. ¿Por qué? Porque dice que el compromiso de transferir, en este caso, con bienes y servicios individuales, no es identificable por separado de otros compromisos del encargo. Con lo cual, ¿qué significa? Pues que tiene, lo hemos visto anteriormente, un mismo patrón, ¿no? Correcto. Patrón. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues que al final, con todo esto, dice, esto se evidencia por el hecho de que la entidad presta un servicio significativo de integración de bienes y servicios en el hospital. Los insumos en el hospital que resultado combinado. ¿Cuántas obligaciones de cumplimiento del contrato hay? Pues solo hay una, ¿vale? Exacto. Yo Entonces, creo que aquí, Manuel, yo creo que el escepticismo del auditor en este caso va a tener que ser muy alto y el juicio o la implicación del juicio que vamos a tener que realizar en determinadas compañías va a ser muy alto y vamos a exigir o tenemos que exigir que la compañía haga este mismo análisis como estamos viendo aquí, que nos justifique en el modelo de negocio. Porque correcto. es que es súper importante, como vemos, fijaros que podríamos decir que, oye, que la compañía entienda que, oye, que las cañerías, como venía aquí, como decíamos, que el proyecto, tal, cimentación, limpieza del lugar, vaya identificando, ¿no? Que cada uno va separado, pero verdaderamente en el contexto, ¿cuándo el hospital lo puede utilizar a la otra parte? ¿O cuándo le estoy pasando el control al hospital? Oye, pues cuando esté totalmente construido. Bueno, ya habría que ver y analizar muy bien lo que comentábamos anteriormente de cómo es el grado de avance exactamente con el nuevo PGC en las constructoras, porque yo, es lo que hemos comentado, no lo hemos mirado aún, o yo por lo menos no lo he mirado, Manuel, pero es muy importante este análisis. Y lo que hemos Claro, dicho, capacidad de ser distintos y de qué manera sigue un mismo patrón. correcto. Bueno, vamos a ver un ejemplillo más, porque mirad, por ejemplo, el caso, vamos a conservar lo del lápiz, vamos a ver, pone aquí. Por ejemplo, aquí tengo una hojilla de cálculo. Mira, fíjate, oh, qué maravilla, mire qué coche, Carlos, qué coche me voy a comprar, Carlos. Ojalá, No ojalá. te veo, no te veo. No, no me ves, no me ves. Tú me ves más de coche ¿eh? Fíjate lo que te dice. Dice, venta de un automóvil, ¿no? Garantía, pues este es un caso que os podéis encontrar. Y una garantía obligatoria de 2 años, con lo cual, bueno, pues se supone que la empresa
contabiliza un pasivo por esa garantía, pero no es del contrato. Sin embargo, por ejemplo, hay una garantía voluntaria extendida de 3 años, por ejemplo, ¿no? Del tercer a quinto año. Entonces, si te das cuenta, tío, aquí tenemos una parte del contrato, entonces se ve aquí, tenemos una garantía voluntaria extendida que me van a vender. Aparte lo mismo, me venden un servicio de mantenimiento. Y luego además, lo mismo, hasta me venden un seguro a todo riesgo. Seguro, correcto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues fíjate que aquí podríamos decir que hay un contrato o varios contratos, a lo mejor solo hay un contrato. O lo mismo hay varios contratos, pero bueno, podemos suponer que, por ejemplo, hay un contrato, ¿vale? No sé si esto me va a dejar bajar con los... ¿ves? Ahora me deja hilo esto, ¿vale? Entonces, fíjate que te dice, identifique usted el contrato, ¿vale? A ver si puedo borrar esto. Ah, sí, mira, me deja borrarlo, qué maravilla. Vale. Identifique el contrato. En principio, digo, bueno, vamos a tener varios contratos, pero podría perfectamente, cuando yo salgo del concesionario, tener un contrato con todos estos conceptos, ¿vale? ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, hay una factura, pero podríamos tener 3 contratos diferentes. La venta del automóvil. Claro, dice, todo esto ha sido vendido por un precio único, por ejemplo, 100.000 euros, ¿vale? La garantía voluntaria extendida, servicio de mantenimiento y seguro a todo riesgo. Y todo esto, pues me ha costado 100.000 euros, ¿vale? Digamos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo primero que he hecho ha sido identifico el contrato, los contratos. A lo mejor digo, puede que tenga uno o puede que tenga varios, ¿eh? Depende de la circunstancia. Depende del concesionario. Vosotros, como yo sé que algunos auditáis concesionarios, pues tendréis que ver qué os encontráis con esto, ¿vale? Bien, en segundo lugar, ¿cuáles son las obligaciones de desempeño? ¿A qué se compromete la empresa? Pues mira, la empresa se compromete a 4 obligaciones de desempeño, a 4 obligaciones de cumplimiento, digamos, ¿no? Hemos dicho el COFE. Por un lado, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a entregar el vehículo. El vehículo ya está saliendo por la puerta. Segundo lugar, me comprometo a reponer sin coste las piezas de reparaciones y reparaciones del año 3 al 5. La garantía extendida. ¿A qué me comprometo también? A prestar el servicio de revisión y sustitución de mantenimiento previstas. Y en cuarto lugar, el servicio de aseguramiento del vehículo del primer año. ¿Vale? Entonces, claro, todo eso es un precio que, bueno, no sé si algunos concesionarios tienen ese. Bueno, Manuel, yo creo que al primero, al identificar las obligaciones de desempeño, la entrega del vehículo junto con los daños de garantía, bajo mi punto de vista, entiendo que sería la misma obligación de desempeño. Sí, la primera, bueno, claro, es importante, porque yo creo que ahí no hay capacidad de ser distintos. No, ahí no, porque es una garantía obligatoria. Lo que pasa es que la garantía obligatoria, como... Que luego va por otro lado también. Va por otro lado. Pero bueno, me parece importante el matiz, Carlos. Lo que has dicho me parece interesante porque vaya que no lo estemos incluyendo y a lo mejor hay que tenerlo en cuenta también. O básicamente incluso para que podamos tener una idea también con determinados clientes, para que nos podamos hacer una idea de cuándo no es capacidad, cuando no tiene la capacidad de ser distinto, es que por poner un ejemplo así muy rápido, Manuel, ¿qué te parece? Imaginaros que vendemos un equipo al cliente, ¿vale? Y que la instalación del equipo es bastante compleja, ¿ok? Y se la hacemos al cliente. Pero también resulta que esta instalación la puede hacer diversas entidades, ¿ok? Claro. Y tenemos la opción de que lo hagamos nosotros o que lo hagan diversas entidades. Luego tenemos un contrato de mantenimiento. Bajo mi punto de vista, yo creo que tanto el equipo como la instalación, si decide que la hagamos nosotros, van de la mano y sería una única obligación de desempeño. Ajá. Y por otro lado teníamos el mantenimiento, porque no es instalar si yo le vendo el equipo y le vendo la instalación no tiene la capacidad de ser distinto con el equipo, porque irían de la mano, cumplen el mismo patrón. Correcto. Ahí pueden cumplir el mismo patrón. Vamos a ver otro caso, ¿vale? Bueno, no voy a seguir abajo, porque podría seguir con el caso práctico que tenemos abajo resuelto, maravilloso, pero no voy a seguir, porque si no, entonces nos cargamos la etapa 3 y la 4 para la semana que viene o para cuando sea, ¿vale? Entonces, vamos a ver un contrato, por ejemplo, de fidelización en un hotel, ¿vale?
A ver, ¿qué os parece? Esto es fidelización. Voy a quitarle esta raya que hay aquí. Vista, a ver, déjame, vista. Normal. Normal. Vale, normal. Ahí está, perfecto. ¿Vale? Bien, ahí tenemos el hotel, maravilloso. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Dice, imaginaros que esto es una cadena hotelera, ¿vale? Y entonces te dice, bueno, pues tengo una promoción de ventas por internet, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que te dice lo siguiente, te dice que del importe de cada venta, fíjate, del importe de cada venta se entregan puntos canjeables para futuras ventas, ¿eh? Es decir, de alguna forma la entidad se compromete a hacerte un descuento, ¿vale? Bien, ahora, la cuestión es la siguiente, el reconocimiento de los puntos, ¿vale? De los puntos está asociado a que hagas un pago en efectivo, ¿vale? Bueno, como ejemplo, así para hacer una idea de por qué, porque habrá clientes que paguen en efectivo y habrá clientes que no paguen en efectivo. Entonces, claro, eso ya requiere estimaciones y requiere cartera, requiere diferenciaciones a efectos de cálculo. Y ahora dice, los clientes suelen pagar a la finalización de la prestación del servicio. Y normalmente el importe de los puntos es el 8% de las ventas, ¿vale? Entonces, las ventas en enero son 100.000, parece temporada alta, y en febrero 20.000, y además de eso se canjean los puntos, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es ver de qué tipo, primero, si identificamos un contrato Correcto. o varios contratos. Por ejemplo, se puede tratar de un contrato de prestación de servicios, ¿vale? Que en función del cliente puede llevar asociada o no alguna obligación de desempeño adicional. ¿Por qué? Porque si el cliente paga de una forma, no lleva obligación adicional de desempeño, pero si el cliente paga en efectivo, tiene una obligación adicional de comprometerse a canjear puntos a futuro, ¿vale? ¿Se entiende, no? Entonces hay dos obligaciones de desempeño. ¿A qué se compromete la empresa? Por un lado, a prestar el servicio de alojamiento y por otro lado, al canje de los puntos en el futuro cuando los canje el cliente. Claro, vosotros decís, pues esto con un cliente es muy fácil, pero cuando tienes 13.000 clientes, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que podemos hacer es lo que se llama una metodología de cartera. Es una estimación. Es decir, ¿cómo se comportan mis clientes en el pasado? Pues esa forma de comportarse tienes que proyectarla en la contabilidad actual. ¿Es un tema que genera incertidumbre? Por supuesto, porque en el fondo no deja de ser una estimación, ¿vale? Y ya está. Esa es un poco la... Entonces, claro, habrá que ver qué cartera. Imaginaros, por ejemplo, cuando vaya, esto siempre cuento el mismo ejemplo, cuando vaya a comprar los juguetes al Toys R Us, los de los chiquillos, los de los reyes, y entonces pues hay unos tickets que te dan, si compras en febrero, en marzo, tienes un 20% de descuento y tal. Vale, pues todo eso, tú dices, vale, yo voy a venir y voy a canjear, pero el Toys R Us tendrá un modelo que sabrá más o menos cuánto va a cobrar, cuánto va a canjear en enero más. Entonces, pues, esas son cuestiones importantes. Pero ya Y cuando... tú imagínate, Manuel, también, ahora que has dicho eso, ¿Mm? aquellos que estén auditando de distribuidores de productos, de cadenas de supermercados, con el tema de cuando vamos a comprar a algunas compañías, o está el cheque ahorro, o cheque crece, o no sé qué, y al fin y al cabo no deja de ser lo que tú estás comentando, que cada vez que van comprando se van acumulando determinados puntos, que hay que son puntos que son al fin y al cabo derechos sobre descuentos de futuras compras, y ahí tendrá que haber también un juicio muy importante porque ¿qué es lo que hacían anteriormente? Oye, pues probablemente en función de cómo históricamente se había gastado esta serie de descuentos, pues lo iban contabilizando. No dejaba de ser un estimado, pero teniendo en cuenta qué pasaba en el proceso histórico. ¿Bien? Correcto. Pues aquí Así van a es. tener también bastante juicio. Yo creo, Manuel, que lo que venimos a decir o lo que intentamos transmitir con la etapa uno y con la etapa 2 es que el juicio que va a requerir de la dirección o en este caso del administrador de la compañía va a ser muy alto y nosotros también nos vamos a tener que implicar bastante de cómo lo están reconociendo este tipo de ingresos, sobre todo pues para evitar que haya cualquier tipo de duda al final, porque imaginaros, ahora mismo estamos todos con la auditoría de 2020.
¿vale? Pero, sin embargo, las compañías ya están contabilizando 2021. Como bien ha dicho Manuel antes, tienen que preparar el pago a cuenta en breve. Están liquidando declaraciones de IVA. Con lo cual, sé que todos vamos pasados con auditorías del 19, con auditorías del 20. Es verdad que ya las auditorías del 19 podemos decir que están casi saliendo, pero es verdad que hay algunas que todavía están terminando, pero ahora estamos inmersos la mayoría, entiendo yo, que la auditoría de 2020. Pero ojo por el problema que vamos a llegar a tener con la auditoría de 2021. Y algo que tenemos que trasladarle y poner la pelota, como yo digo, en el tejado de la administradora de la compañía y que vayan viendo ya este tema. Y oye, si podemos que están haciendo para ver si nos sentimos cómodos y confortables con este asunto, muchísimo mejor de cara a auditoría, porque si no podemos llegar a que 2021, imaginaros el lío que podemos tener. Pues muy bien. Entonces, vamos a ver, y simplemente, Carlos, si te parece, me gustaría ver Perfecto. al final de todo una cosa que es la etapa 2, pero cómo ha afectado la transición a otra empresa, que ha sido a Ferrovial, ¿vale? Ferrovial, correcto. Entonces dice, fíjate, en Ferrovial, pues pasaba lo mismo. Dice, bueno, pues tenemos pues una constructora, pues también se vio afectada. ¿Por qué le afecta la etapa 2? Y con esto vamos a terminar. Porque dice, con la anterior normativa, fíjate que te dice, en dichos contratos únicamente se considera que existía una única obligación de desempeño, ¿vale? Cuyo resultado se reconocía en base a la rentabilidad global Global del del contrato. contrato. A diferencia del anterior criterio, con la nueva norma se reconocen varias obligaciones de desempeño a las que se asignan los precios establecidos en el contrato. Claro, Fijaros, es que, pasamos de una obligación contractual, ¿vale? Aquí a varias. correcto. Tú sabes lo que pasa, Manuel, con la primera, por lo que yo puedo entender, lo que dice ahí es que si el contrato que firmaron con la anterior norma, la NIC 11, NIC 18, era que al final de la vida el contrato tenía que tener un reconocimiento, una rentabilidad del 5%, conforme iban dando reconocimiento de ingreso, todo lo que quedaba pendiente de más, eso se jugaba con una provisión, ¿vale? Que siempre aparecía en el balance y lo que hacía era mantener el margen en la cuenta de resultados y evitar que tuviese los dientes de sierra a lo largo del desempeño de todo el contrato. Claro, claro. Muy buena aportación ahí, tío. Entonces te dice, dice, claro, ¿qué pasa con este nuevo criterio? Pues fíjate que también se ha visto afectada. Dice, pues este nuevo criterio supone un retraso en el reconocimiento de ingresos. Pues claro, ¿qué hace? Pues que el patrimonio neto asignado a los accionistas asciende a 70 millones de euros, es decir, disminuye el patrimonio neto y como bien dice Carlos, también aumenta el activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque se ha pagado más impuestos sobre sociedades previamente sobre este tema, porque se han reconocido más ingresos. Ahora hay que ajustarlo a 1 de enero de tal fecha y pues también tiene impacto, ¿vale? Eso también va a pasar en las empresas, no es, en las empresas pequeñas, en las empresas pymes que estamos, en las empresas, pero de empresas de normas que estamos hablando, ¿vale? Correcto, además oye, no hay que olvidarnos que también nos puede servir de referencia. Las cotizadas están publicando ya estados financieros. Lo que vengo a decir es que, aunque ellos vayan publicando los estados financieros consolidados que son bajo NIF, pero ya van a ir publicando también estados financieros bajo Plan General Contable de las individuales y que también a nosotros como auditores o a las propias compañías les puede servir de análisis de qué está pasando, cómo se está analizando este tema. ¿Cómo lo están haciendo a nivel individual? Es Claro. cierto, es cierto. Porque eso también nos puede ayudar, oye, ya han hecho un análisis previo, ya podemos ver qué tipo de impacto hay, ya podemos ver qué está pasando, sobre todo en las grandes obras públicas, concesionarias. Por ejemplo, la duda que ha comentado antes Belén, de aquella que ya lo tiene ejecutado, pero que está pendiente de certificar que se activa como existencias, que probablemente sea así, pero que ya podemos ver cómo funciona, porque puede ser que las revelaciones que hagan en la memoria, que como yo sé que a ti te gustan tanto, Manuel, las revelaciones de la memoria, mejor puede ser interesante o por el contrario no lo pueden ser y no podemos llevar un chasco porque dé la información mínima y necesaria. Yo creo que hay, por ejemplo, la memoria de acceso está muy bien. Y igual te puedo decir que la memoria de otras grandes cotizadas, a mí yo me llevo una sorpresa negativa, por ejemplo, con Telefónica. O sea, no dice muy poco. No lo entiendo.
no lo entiendo, ¿eh? Y cuando hay una de esas empresas, pues, oye, pues te tiene que decir cosas, ¿no? Pero en fin, hay otra, ahora te vas a empresas extranjeras, a Alemania, te vas a Francia y ves cosas. Te vas a empresas, incluso a empresas americanas y ves cosas. Pero bueno, aquí también hay algunas que dicen cosas, ¿eh? Pero bueno, un poco simplemente porque nos hagamos una idea de por ejemplo, ACS lo hace muy bien. ACS hace unas revelaciones muy buenas de políticas contables. Entonces, por eso yo antes, he visto que lo he puesto un poco en pantalla, pues estaba leyéndolo un poco. Yo creo que hay una forma importantísima de aprender contabilidad, es ver las revelaciones de la empresa. Y bueno, pues Carlos, pues si que estamos ya en la 8. Es la hora, sí, sí, la verdad que sí, que antes de que se cansen de, de nosotros. Hola, yo soy Belén. Os quiero hacer un pequeño apunte. Dime. Hacienda no ha dicho absolutamente nada de esto porque para ellos es un retraso de los ingresos, tío. Es que me parece muy fuerte que no se haya manifestado al respecto. Yo realmente veré, no sé, Carlos, yo no estoy muy al tanto de lo que dice Hacienda en este sentido, pero si hubiera salido algo, ya nos hubiéramos enterado. Claro, es que yo no he visto nada publicado y nada, pero me parece que el que tú reconozcas varias obligaciones de desempeño y demás y que tú estás diferiendo en el tiempo esos ingresos, es decir, en vez de darlo como lo hacíamos antes, que lo damos en el año 2020, nos lo estoy llevando a cuando acabe dentro de 3 años, ¿no? Yo creo que ¿perdona? No. No, digo que lo estás contando, es verdad que la suerte o la suerte no, o la trampa que han hecho al fin y al cabo es que para lo anterior sí que es verdad que dan la opción de que, oye, mira, que no se reexprese o que incluso los contratos antiguos vayan de una manera y los contratos nuevos, pero yo creo que al fin y al cabo, si la norma de transposición en la aplicación hubiese sido un poquito más estricta, con una reexpresión obligatoria, Manuel y Belén, y demás, yo creo que todo hubiese acabado con una consulta a tributos, porque yo creo que al fin y al cabo la normativa fiscal se adapta a lo que va pasando con la normativa contable. Sí. Y ellos únicamente, que dice el Plan General de Contabilidad, que el reconocimiento de ingresos se contabiliza de esta manera, si la norma contable se cumple, ellos van a seguir ese criterio y no van a poder decir otra cosa. Es una cosa muy buena. Pero ¿qué pasa si se hace de manera retrospectiva, ¿no? Como te da esa posibilidad, yo he tributado por unos ingresos que no debería de haber tributado. Así es, por eso. Hay algo que no me cuadra. Claro, ahí lo que te dice, lo que supuestamente hacía, si te das cuenta, era disminuye las reservas, que son reservas no generadas, tengo que activar activos por impuesto diferido porque no me queda más remedio que, oye, yo te he ingresado, ingresos por anticipado, claro, y esto debería acabar, si esto se implementara, o por lo menos mi pensamiento es que la compañía, o yo le digo, o si fuese el auditor o el asesor de esa compañía, yo le diría, vamos a hacer una consulta de tributos y a ver lo que nos dicen. Porque ese es el criterio que se aplicaría. Seguramente se esté haciendo o se habrá hecho, ¿eh? No me extraña porque, claro, esto es muy importante. Porque esto sí que deja inseguridad, como bien comenta Belén, una inseguridad jurídica de qué pasa. Claro, pero esto ya está ingresado. Tengo que modificar, porque aquí yo creo que el fondo de la cuestión diría, tengo que modificar. Exactamente, correcto. Modifico los impuestos de sociedades anteriores, como tú ya tienes el ingreso, yo tengo un derecho de devolución, a igual tú te lo quedas. Ojo, como ha cambiado el plan, ahí tendría otra. Oye, hay intereses porque te ha adelantado a ti dinero, que no va a pasar. Y porque estamos hablando de mucha pasta que probablemente grandes compañías tengan. Y luego ya, oye, esto me lo aplico. Pero es que aquí vendría también el otro problema, tanto para auditores como para compañías. El análisis de activos por impuesto diferido, la recuperabilidad de ellos, ¿cómo analizarían? Es verdad que esto a priori no habría problema porque supuestamente empezarían a tributar ahora esos ingresos y la tributación sería bastante alta, el ingreso en este ejercicio, pero ojo, puede haber compañías que sí nos pueda plantear un problema por otros activos por impuesto diferido que ya tengan activados y nos replanteemos. Claro, a lo mejor, no sé, por dar una idea, a lo mejor lo meten por diferencias temporarias o algo así, ¿eh? Por esta cosa. Es verdad que esto es una diferencia muy líquida. Tú piensa, Manuel, piensa una empresa que tenga un montonazo de bases imponibles negativas, que tenga ese crédito activado y tenga que no es necesario, a lo mejor pues la empresa prefiere dame el dinero que te he pagado que no debería haberte pagado en ese momento. Yo qué sé, no sé, que son muchos flecos los que hay por ahí, pienso yo desde el punto de vista fiscal.
Sí, Sí, no, Franco, no, sí. Sí, sí. totalmente. Y la verdad que en el momento que ha llegado esta aprobación, Se con podían todo lo haber que se ha esperado. pasado con el COVID, retraso de 2019, auditoría de 2020, las compañías focalizadas, hay muchísimas compañías que están focalizadas en sobrevivir, tener financiación, ir viviendo, nosotros, los auditores con el problema de empresa en funcionamiento o en conser, no sé. Es verdad que no sé, o bajo mi opinión, no sé si es el mejor momento, pero es verdad que tarde o temprano tenía que llegar. Pero Correcto. estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Belén. Totalmente, sí, sí. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Ya lo decía, pero ya tuvimos el encuentro con Andrés Navarro, que es el catedrático de aquí de Granada, que ha estado colaborando, bueno, ha estado a través de ASEPU con Constancio Zamora en el tema de la reforma del plan, y a mí me lo decía, bueno, hay que esperar a ver la parte fiscal también, a ver lo que pasa. Por lo cual yo todavía ahí no hay, yo creo que no hay nada, no hay nada resuelto, ¿eh? Pero por lo que a mí me ha llegado. Pero bueno, vamos a ver. Estaremos pendientes a ver Sí, qué porque, dicen, claro, porque tienen que manifestarse seguro. claro, pero esperemos que nos den 3 soluciones para hacerlo, Ah, como pasa en la transición delicada, porque vamos, si no además, nos vamos a volver locos. yo tengo, Manuel, una compañía que básicamente aplica la consulta esta del ICAC de llave en mano. Y a esta sí que es verdad que le impactaría muchísimo, no, lo siguiente, porque estamos hablando de que no se produciría la transferencia o reconocimiento de ingresos, a lo mejor lo que se han reconocido invento, en 2018, a lo mejor no cumple hasta 2021, por la tipología de bien que están entregando. Por lo Claro. cual ellos han ido reconociendo ingresos 18, 19 y 20, y eso es un impacto muy importante. Y por eso el análisis que están haciendo, que hemos trasladado de la importancia que hagan todo este análisis que hemos comentado y a ver qué decisión toman, la manera de transponerla o de adaptarla con las distintas opciones que da la NIF, en este caso la resolución de reconocimiento de ingresos, para que también evalúen ese posible problema y de hecho se planteó el tema de, oye, es que a lo mejor todo acaba en una consulta de tributo si esto se hace de esta manera. Efectivamente. Al final pasará que la gente opte por la opción que sea la que menos, la menos latosa de cara a la fiscalidad. Ya lo verás. Es que yo Eso creo que es eso. eso es lo que van a hacer, porque Sí. directamente, ¿para qué se van a complicar? A mí, ¿tú sabes lo que me dijo a mí Hernán Casinelli cuando estuvimos hablando de este tema? Me decía, lo digo medio en broma así, mi argentino. Dice, Manuel, dice, a partir de ahora los contadores tienen que ir de la mano de un abogado para ir modificando los contratos. Así Claro. que bueno, pues nada. Bueno, Oye, pues muchas gracias, ¿eh? nada, a ti. Pues si no tenéis nada más, ¿nos vamos o qué? O si queréis seguimos, ¿eh? No hay problema. Así que bueno, pues nada, tío, Carlos, pues muchísimas gracias como siempre. Oye, No, yo yo, creo que gracias a ellos, al fin y al cabo, que esto, siempre, como seguimos diciendo, lo hacemos por este rato que nos gusta. Y nada, que esperamos verlos la próxima semana y muchísimas nada. gracias por vuestra asistencia y sobre todo por la participación, que es lo que hace este entorno grande. Esta es la gracia de esto, efectivamente. Así que voy a ver si puedo poner la musiquilla, por lo menos para irnos. Ahí está Joaquín. Adiós, Joaquín. Lo veo ahí. Y entonces, pues, a ver si pongo. ¿Qué ponemos hoy?